Tobías, estos campeones, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo andan, chicos? Ahí casi a 150 kilómetros ahí de Mendoza. Sigue estando cerquita, en la zona de Cuyo. ¿Cómo andan, chicos? Bien, ¿cómo se llama la población de donde vos vivís? En San Juan capital. Acá en la capital vivís. Bueno, Sí, bueno, sí. vivís en los pagos del Cascote Juárez. El inconfundible El Colorado, acento. Ricardo Héctor Zunino. Dice 4 palabras, Tobías, ya Claro. detectás que es cuyano y detectás que es sanjuanino, ¿no? Bueno, te van a someter a interrogatorio, querido Tobías, Alberto Juárez, está Jorge Luis, Andrés Galazo, todos mis compañeros de campeones, una de las jóvenes promesas del automovilismo que debutó ganando con un auto construido por tu hijo, Alberto, por Max. Exactamente. Campeón de Además, TC-Pista, Tobías. Claro. Es bueno, bueno. Tiene una estadística tremenda en el pista. Recuerdo que Maxi fue uno de los que realmente lo quiso tener dentro del equipo. Y no sabes la alegría que me dio verte trabajar, más allá de que haya sido en maniobras defensivas, conteniendo a 3 autos que por momentos eran más que el tuyo, Tobías. Eso tiene su mérito sin duda, ¿eh? Sí, la verdad que tuvo el fin de bastante movido. Me acuerdo, ahí Maxi, de Maxi, justo estaban hablando. Yo con Maxi vengo trabajando de que arranqué en el TC Pista Mouras, la primera que subí a un auto con techo, ahí con el hijo del profesor, con Maxi, trabajando todos estos años. Y con Carlitos Serpero ahora, que también. Y con Carlitos. Son un trío, bueno, un trío muy humanamente muy unido, ¿no? Y de muchos años de trabajo, Sí. como te decía, de muchas carreras, de campeonatos también, campeones del Pista Mouras, después del TC Pista con ellos dos, así que eternamente agradecido. Carlos es un muy buen técnico, uno de los también hombres que sabe un montón de automovilismo, ¿no? Y bueno, con Maxi han recorrido un camino juntos muy, muy extenso y muy fructífero, ¿no? Siempre se aprende cada fin de semana de esta gente, ¿no, Tobías? Siempre, tienen una gran capacidad. El año pasado trabajamos codo a codo con Maxi en el desarrollo del Torino y bueno, ahora con Carlitos Serpero en el Camry, pero bueno, como te digo, la verdad que han sido muchos años de trabajo y siempre estaré agradecido a ellos dos. No te pude ver después de la carrera, Tobías, pero sí hablaba con Carlos previo a la carrera. Tenían grandes esperanzas. ¿Qué pasó en Concepción del Uruguay? Que lo que ustedes imaginaban, lo que tenían ya planificado, lo que habían probado y demás, les hacía realmente pensar en un buen resultado que no fue. Sí, la verdad que estábamos muy bien, nos faltaba redondear un poco. En Posano tuvimos un buen fin en cuanto al motor. En la carrera anterior el Cabalén había sido muy bueno, venía faltando ahí un par de vueltas, igualmente en puesto 12, 13, hasta que se rompió el motor y todas las sensaciones eran muy buenas hasta Concepción. En Concepción nos costó mucho encontrar el rumbo, contábamos con un buen motor, pero nos faltó un poquito en general en el auto. Y bueno, después cuando fuimos a largar la final se me pinchó una goma, tuve que largar de box. No fue el mejor fin en cuanto a la suerte, pero bueno, creo que de a poco es ir trabajando. Tenemos planeado el jueves probar en el Camry y bueno, empezar a tratar de encontrar el rumbo del auto. Ajá. Este jueves nomás entonces, como marcan los libros, Tobías, mucho kilómetro primero y algo de circuito después. Sí, hace mucho kilómetro, más que nada para ver con qué carga contamos, dónde se puede trabajar y después sí ya ir enfocado 100% en pista. Algo parecido nos pasó el jueves pasado en la camioneta. Aprovechamos, hicimos una prueba, hicimos kilómetros en la mañana y después en la tarde, y la verdad que pudimos dar un saltito en la TC Pickup, así que creo que esa prueba fue buena. Así que bueno, trabajar lo mismo para este jueves con el Camry, ver si lo trabajado en las TC Pickup pueden llegar a servir en el TC para este jueves. Largadita te mandaste en la serie inicial de las pick-up, ¿eh?
Estuvo bueno. La verdad que Mariano me respetó muy bien, tanto en la recta, en la largada, como después en el curvón. Sabía que iba a ser muy difícil. Después de la clasificación supe que largaba con él a la par en la serie, y la primera serie donde un poco estaba más fría la pista, por ahí un poco más sucia, y la verdad que Mariano me respetó muy bien. Intenté siempre tener un poquito el auto a la par para después llegar con la cuerda a la segunda curva, así que bueno, se dio una linda maniobra. Mariano transita muy bien el curvón y adentro, así que sabía que iba a ser muy difícil el sobrepaso en el curvón, y después en el caso que lo pasara iba a ser difícil aguantarlo. La verdad que tenía un excelente ritmo Mariano, creo que como hizo la pole tenía un poco más que todo el resto. Lástima, bueno, por ahí obviamente dependes un poco también de las carreras, pero creo que tiene un gran funcionamiento, así que bueno, la verdad que salió una serie entretenida. Oíme, los que escuchaban Campeones por Continental habrán dicho, ¿qué hay, TC o TC Pickup? ¿No? Este fin de semana, porque eran 5 o 6 de los que normalmente uno piensa que están en condiciones, depende del auto que tengan. Y vos sabés, Tobías, que muchos me dicen que el mejor complemento para el manejo de un turismo de carretera hoy es la Pickup, porque tiene una potencia muy parecida, porque es difícil de llevar, sin carga, te da un grado de reacción rápida similar a la del karting, pero con la potencia de un TC. ¿Coincidís en esto? Sí, un poco sí. Creo que se distanció igualmente con los autos nueva generación. Creo que se hizo por ahí más notoria así la diferencia, porque con los nueva generación tienen mucho más carga que los vieja generación. Como que tienen los dos extremos, los nueva generación y las TC Pickup, y como que el vieja generación quedó en el medio, o sea, el más parecido la Chevy a la Chevy de toda la vida a una Pickup. Hoy en día creo que tiene mucho más velocidad de curva en nueva generación y es un poco más lento la Pickup. Si bien tienen casi el mismo chasis, exactamente el mismo motor, pero bueno, no es por ahí muy parecido en respecto al nueva generación. Pero sirve para el entrenamiento, ¿o no? Sí, obviamente, siempre que puede estar arriba de un auto, suma, y más si es tracción trasera, si tiene el mismo motor, obviamente todo suma cuando estás a un nivel alto como el que necesita hoy en día el TC, todo suma. Tu mirada y tu reflexión 2 días después de la largada, ¿qué fue lo que pasó? Lo habrás visto varias veces, imagino. Contanos ya con bastante tiempo para la reflexión, Tobías. Sí, pude analizar un poco después de la carrera, con un poco más de datos. La verdad es que, bueno, uno por ahí adentro de la pista ve otra cosa. Germán en el primer momento viene hacia mi costado, después cuando yo voy a su costado, ya estando al límite, él tenía un poco más igual para ir para adentro. Se enganchan sobre el final las camionetas, que por ahí es normal de las camionetas que sobresalga un poco las ruedas de la camioneta, y bueno, se enganchan sobre el final, donde se me cruza a mí y a él también obviamente sobre el pasto, pero bueno, él creo que también tenía un poco más de pista para ir afuera. Por ahí, si uno lo pasa de esta maniobra a otro auto, hubiese sido casi un toque de carrera o un chapa-chapa, pero no mucho más. Por ahí la mala suerte de que las chatas se enganchan rueda con rueda sobre el final de la recta. Obviamente no deja de ser una maniobra al límite, pero los dos vamos a ganar. Yo creo que un poco más tenía la gana de ganar que él, porque bueno, necesitaba la victoria, y bueno, creo que estaban en un buen momento con la camioneta. Pero bueno, eso, como te digo, en otro auto lo pasamos al TC, yo creo que hubiese sido prácticamente un toque de carrera al límite, peleando la punta de la carrera. ¿Termina siendo peligrosa la maniobra, Tobías, viéndola de afuera? Tiene sus riesgos, obviamente, porque estamos en la recta, pero bueno, es como en todas las maniobras, se necesita un poco de riesgo. Creo que Germán hubiese podido ir también un poco para afuera, como yo fui al principio cuando él fue hacia afuera, hacia mi costado, pero bueno, por ahí
obviamente con el diario del lunes, después de lo que pasó en Mariano, si no bien mal recuerdo, fue en la misma, prácticamente ahí en la misma parte de la recta, con Agustín Martínez, perdón, lo que pasó en la carrera pasada. Obviamente por ahí uno le queda ese miedo, pero bueno, obviamente los dos estamos peleando la victoria y hay veces que está bueno que se pueda pelear un poco más y obviamente que haya un poco más de chapa a chapa, siempre con un límite, pero bueno, estamos los dos buscando la victoria, así que por ahí soy un poco para pelear y ganarse el primer puesto a que soltar y quedarme atrás. Una vez impuesto de los 5 segundos, Tobías, dijiste, me juego la heroica a ver si me puedo escapar para recuperarlo. Y sí, es lo que me había dicho el equipo en su momento. Hice lo imposible para pasarlo. Cuando lo paso a Germán, intento hacer esa diferencia, pero es muy difícil en las camionetas. Cuando se agarran succión en la recta, claro, se aceleran mucho atrás de otra. Y bueno, era muy difícil hacer esos 5 segundos. Así que bueno, por lo menos se intentó y sabemos que tenemos un buen potencial por lo menos para la carrera que viene, que es San Nicolás y Río Cuarto. Te toca correr de local en 12 días en el turismo carretera. ¿Es bueno que sea este formato, esta forma de carrera, con 2 detenciones en boxes, con agregado de combustible y cambio de neumático? ¿O preferirías que fuera una carrera normal como el resto? ¿Qué te parece, Tobías? Y mira, yo creo que está bueno por lo menos para tener una comparación. Yo creo que ha sido pocas veces de que el TC corra tantas vueltas. Son 50, creo que va a ser 1 hora y media, un poco más de carrera. Va a ser principalmente tener cuidado y mantener siempre un ojo en los fierros, tanto en el motor como en la transmisión, en la caja, pues son muchas vueltas y puede sufrir. Eso hay que tenerlo en cuenta más que nada desde el principio del fin de semana, en no girar vueltas de más, en cuidar todos los elementos. Y bueno, obviamente después en una buena estrategia. Si no tengo mal entendido, hicimos ahí un repaso un poco más, un poquito más fino en el fin de semana, pero va a estar hasta incluso justo en hacer una sola parada de combustible. Si fueran 2-3 vueltas más, me animo a decir, habría que hacer otra parada más por un tema de combustible, que va a estar muy justo. Así que bueno, va a haber que tener en cuenta un poco eso, el tema de la estrategia, que no va a ser menor. Así que bueno, hay que ir trabajando después de la prueba del jueves, tener un parámetro más claro del fin de semana en campo. Si bien a veces la adrenalina suple un poco la parte física, ¿no? El cansancio y demás, pero estos autos que no tienen dirección asistida, que además para la puesta a punto trabajan mucho con el avance. El avance es un ángulo que de pronto trata de corregir la ida de cola que produce la tracción trasera cuando acelerás. Hay pilotos incluso que clasifican con un avance que no lo usan en la carrera, porque llegan agotados, ¿no? Físicamente llegan agotados. 50 vueltas va a ser un lindo examen todavía. Y Villicum es particularmente exigente, ¿no? Claro. Tenés esa recta larga que te permite algún descanso, pero es un circuito que te requiere mucha concentración y que tenés que manejarlo mucho el auto. No, sin duda. El físico va a ser un gran problema, obviamente. Yo creo que casi todos los pilotos vamos a tener, como decía el profesor, bajar avance del auto. De hecho, en casi muchas carreras donde hay muchas curvas y eso, en general se baja un poquito el avance para, más que nada, mantener un buen ritmo en lo físico sobre el final. Se pone en clasificación, que es a 1 o 2 vueltas en su defecto, mucho más avance, y después eso se baja un poco para la carrera. Y seguramente sea el caso acá en San Juan, más que nada porque hay un circuito de muchas curvas contra curvas, donde necesitas tener obviamente un buen físico para aguantar, no sé, una ida de cola del auto, tener la capacidad de aguantar el auto para un contravolante y no estar agotado, porque bueno, ahí donde obviamente podés entrar en pérdida con el auto. Así que obviamente hay que trabajar, como tener en cuenta el tema de los fierros del motor y transmisión, trabajar también un poco sobre el físico para el Villicum.
¿Qué rutina tenés habitualmente, Tobías? Bueno, y si se profundiza ante estas 50 vueltas que se vienen, ¿no? ¿Cómo? No te escuché. Fuerza, después de aeróbico, porque también es importante ir manteniendo la respiración y no cansarse tanto, obviamente físicamente, como también en respiración y mantener una concentración, porque cuando uno se empieza a agotar incluso no empieza a tener un buen rendimiento con el aire, ya eso pasa mucho en el verano, cuando respiras tanto aire caliente y no puedes tener una buena oxigenación al cerebro, se nota al final de las carreras y más que nada en la concentración. Yo creo que con ayuda de algunos autos de seguridad nos van a venir bien para la carrera. Claro, claro, los autos de seguridad se contemplan también para el consumo, porque hablando de la recarga, no es solo por reglamento, sino por necesidades, ¿no? Porque 150 litros supuestamente que se van a consumir, no entran en un solo tanque, ¿no? Bueno. Y seguramente veamos un poco de casi de ahorro de combustible, de autos que lleguen a la grilla prácticamente con el motor apagado para no consumir ese poquito de combustible que va a estar bastante justo. Sí, señor. ¿Tobías ha nevado por tu sector allí en San Juan? No, hace creo que un par de días nevó, creo que hace 10 días por ahí, así que ha estado un poco fresco. Este mes, esta época del año, hay mucho viento sonda acá, así que esperemos que no sea el caso para la semana que viene. Muy bien, ha sido un gusto dialogar contigo en Campeones, te enviamos un fuerte abrazo y bueno, estaremos compartiendo en tu tierra sanjuanina, la tierra de Sarmiento, una nueva instancia en el Bicicún. Un abrazo. Y de Eduardo Copelo. Y de Eduardo José Copelo, el maestro, el gran maestro Eduardo Copelo, Colorado Zunino, Cascote Juárez, ha entregado muchas figuras San Juan dentro del automovilismo. Henry Martin, campeón, ¿no es cierto? De la Mota, campeón también en varias categorías. Sí, señor. Sí, sí. Fabiano y director deportivo, ¿no? En el de Benjaminites, en el TCR. Sí, y aprovechamos, vio que siempre, perdoná, Tobías, pero viste que siempre viene alguna cosita posterior para preguntarte. Del Sonda se está hablando habilitación para categorías zonales. ¿Se escucha eso allí en casa? Sí, se escucha. De hecho, se está trabajando mucho en cuanto al gobierno y demás para la habilitación, así que estaría bueno, la verdad, porque es un circuito el mejor del país, el mejor. Coincido. y merece tener su plaza. Obviamente, uno si piensa en categorías nacionales es muy difícil, el TC son muchos autos, son autos muy grandes y la verdad que se complica tener una categoría así, pero por lo menos tener la chance de que esté el circuito disponible, por lo menos para el zonal cuyano, hablaban un poco para eso, así que aparte, más que nada para mantenerlo en un ritmo al circuito, porque están robando muchas cosas, faltan cosas, el estado del circuito se empieza a deteriorar bastante y bueno, eso un poco con actividad no pasaría y bueno, uno por lo menos sueña de verlo al Sonda con cualquier tipo de auto, por lo menos estaría bueno con el zonal de acá del zonal cuyano, así que bueno, ojalá que se pueda tramitar y a poco por lo menos tener un pasito ya con algunos autos y a poco ir volviendo al mejor circuito del país. Llegaste a correr en la Fórmula Renault, allí lo recordamos. Sí, bueno, corrí en el zonal cuyano, en la Fórmula Renault gané, divino circuito para la Fórmula Renault, la verdad, por ahí un auto que va tan bajito, se siente mucho más adentro, podríamos decir, del autódromo, entre las paredes, entre el cerro, así que bueno, ojalá que se pueda volver al Sonda que es un gran circuito. Un abrazo, Tobías Martínez, gracias sanjuanino. Muchas gracias chicos, un fuerte abrazo, buen día.